Muy buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Belén Moreno, soy profesora de Ciencias, Biología, y con ustedes voy a trabajar los últimos tres módulos que nos quedan, ¿ya? Y que están relacionados principalmente a biología. En este caso, en el módulo 5 vamos a hablar acerca del maravilloso mundo de la célula. En el módulo 6, herencia y reproducción. Y en el módulo 7, hablaremos acerca de del medio ambiente, ecología y cadenas tróficas. Quizás más de algunos contenidos ustedes ya lo habrán escuchado hablar, por lo tanto no son conceptos que sean lejanos para ustedes. En esta primera instancia vamos a trabajar el módulo 5 y vamos a ver la célula como unidad funcional de los seres vivos. Así que los dejo invitados para que vean este video hasta el final y que en conjunto con su libro puedan complementar la información que yo les doy y puedan realizar las actividades que voy dejando en cada video. Cualquier duda o consulta durante el desarrollo de este video, ustedes lo pueden hacer a través de la plataforma de WhatsApp. No hay ningún problema que ustedes lo puedan hacer ahí, o también de manera individual, también lo pueden hacer. Pero la idea es que ustedes se comuniquen y si hay alguna duda o consulta la pueden hacer. Yo estoy disponible para responder, ¿ya? Dicho esto, entonces vamos a iniciar con el módulo 5 y hablaremos acerca de la célula. Para esto, les dejo la siguiente actividad en donde ustedes pueden visualizar, ¿ya? Donde observen y reflexionen en torno a las imágenes que yo les voy dejando y que me digan cuál es el concepto común para todas estas imágenes. ¿Cuál es la idea o concepto en común? ¿Ya? El primero que se les viene a la mente al observar esta imagen. Y que la complementen con la pregunta que les dejo ahora. ¿Qué tenemos los seres humanos en común con un árbol, una bacteria, un perro y una chinita? Bueno, en fin, con todos los elementos que vemos ahí en la imagen. Ya, me imagino que ustedes habrán pensado en que todos estos elementos presentan vida, ¿cierto? Si llegaron a esa conclusión, están perfectos, ¿ya? O si dijeron seres vivos, correctamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque al hablar de seres vivos, el concepto o la idea que también se nos viene a la mente es el concepto de célula, ¿ya? Porque no hay vida sin presencia de célula. Aunque yo tenga una célula, ya es vida. Por lo tanto, podemos decir que todos los seres vivos estamos formados por células, ¿ya? Y la célula es la estructura más pequeña que conforma a un ser vivo o a un individuo, ¿ya? Así como, por ejemplo, una casa de ladrillos está formada por muchos ladrillos, ¿ya? El elemento más pequeñito que lo conforma es un ladrillo, ¿ya? Lo mismo ocurre con nosotros. A su vez, también podemos decir que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos que la célula es la unidad estructural, queremos decir que todos los organismos vivos están formados por una o más células, ¿ya? Y en el caso de nosotros, muchas células, y que además son diferentes unas de las otras. En el caso de los vegetales, ¿cierto? También podemos decir que lo conforman células, ¿ya? Y quizás más de alguno habrá tenido un laboratorio en el colegio en donde pudo visualizar, ¿cierto? A través del catáfilo de cebolla, que es la lámina delgadita de una cebolla, la colocaron en un portaobjetos, ¿cierto? En el microscopio y pudieron observar, ¿cierto? La muestra y pudieron ver que existía o que estaba formado por muchas células, ya como lo vemos en esta imagen. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que todos los seres vivos están formados por una o más células. Y cuando decimos que el organismo está formado por una célula, decimos que es un organismo unicelular. Ejemplo, la bacteria. Ya, que vemos aquí. O cuando decimos que el organismo está formado por muchas células, es un organismo pluricelular, multicelular, ¿ya? Muchas células. No importa si la célula es una, si el organismo está formado por una célula o por muchas células,
La célula es el lugar donde ocurre donde se lleva a cabo todas las reacciones químicas o biológicas o funcionales de un organismo, ¿ya? Y por eso es que nosotros le decimos que la célula es la unidad funcional, porque es ahí es donde ocurren todos los procesos biológicos que nos permiten a nosotros poder vivir, ¿ya? ¿Qué procesos se realizan dentro de una célula? Por ejemplo, que la célula pueda crecer, ¿ya? Y al crecer pueda formar parte de un tejido, y al formar parte de un tejido pueda formar una estructura, un órgano, y a su vez ese órgano en conjunto con otros órganos que tienen la misma característica y función, puedan ejecutar una función y puedan hacer posible la supervivencia de un organismo, ¿ya? También la célula puede reproducirse, o sea, puede dejar descendencia. Una célula puede originar 2 células más. Que pueda respirar, que pueda nutrirse, responder a estímulos, que es muy importante, ¿cierto? Si una célula o un organismo no responde a estímulos, no puede adaptarse al medio y por lo tanto fallece. Diferenciarse de otras. Esta característica es más específica a organismos más evolucionados, como por ejemplo nosotros o las plantas, ¿ya? Que las células tienen una diferenciación. Por ejemplo, yo puedo encontrar, si bien existen células dentro de mi cuerpo, cada una de ellas va a cumplir una función específica, como por ejemplo la neurona. La neurona, ¿cierto? Que es una célula nerviosa que conduce impulsos eléctricos. La célula epidérmica que nos protegen, ¿cierto? Y que están localizadas en nuestra piel. La célula sanguínea, las células musculares, las células óseas, las células sexuales que tienen que ver con la reproducción, ¿cierto? Y cuando se unen estas 2 células forman un cigoto y posteriormente un bebé, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver que la célula es la unidad estructural de un ser vivo y a la vez es la unidad funcional, ¿ya? En una célula se pueden llevar a cabo todas las reacciones químicas y biológicas que ocurren en nuestro organismo. El origen del concepto de célula fue asociado a este señor, que es un científico que estuvo presente en el año 1665 y que gracias a la elaboración de ese microscopio básico que podemos ver ahí, pudo observar en las láminas de corcho, ya, que son de naturaleza vegetal. Él a través de esta muestra entonces pudo observar pequeñas celdillas, como podemos ver en esta imagen, ¿ya? En donde podemos ver estos orificios presentes en la muestra de corcho. Él asoció el concepto de celdillas con el concepto de células, pero lo que él realmente pudo observar no fueron células como propiamente tal, sino que más bien observó la pared celular, ¿ya? Que protegía a las células que existían en su momento, ¿ya? Pero que en ese instante estaban muertas, estaban huecas, ¿ya? Por lo tanto, el primer concepto o la primera idea de célula fue esta. Posteriormente vinieron otros científicos que ellos sí pudieron ver células vivas en muestras. Por lo tanto, el concepto de célula propiamente tal no se le asocia al concepto original, sino que más bien a lo que nosotros podemos representar como célula, ya que es una unidad funcional estructural. El concepto de célula nos trae consigo un sinfín de células, muchas células, ¿ya? Pero para mayor estudio y comprensión la vamos a clasificar en 2 grupos. La vamos a clasificar, número 1, en las células procariontes y número 2, en las células eucariontes, ¿ya? Y desde el punto de vista evolutivo, las primeras en aparecer fueron las células procariontes. Y ya más adelante aparecieron las células eucariontes, ¿ya? Por lo tanto, las células procariontes están formadas, este grupo, por bacterias y cianobacterias, ya que anteriormente se le denominaba algas verde azuladas. Las cianobacterias las vamos a encontrar en ambientes acuáticos y tienen la característica
de poder realizar fotosíntesis. Por eso tienen ese color verde, por el pigmento que presentan. Y al cambio, las bacterias nosotros las podemos encontrar en cualquier ambiente y nunca van a estar solas, sino que van a estar siempre en grupos formando colonias. Estos tipos de células se caracterizan por ser pequeñas, muy pequeñitas, exclusivas, son mucho más pequeñas que las células eucariontes y su estructura es mucho más sencilla, ¿ya? Esto debido a que fueron las primeras en aparecer. Y otra característica que es muy importante destacar es que no poseen núcleo, ¿ya? De hecho, el término procarionte deriva a que no presentan un núcleo verdadero. En cambio, los eucariontes sí, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto? Con el paso del tiempo se dice que estas bacterias o estas células procariontes comenzaron a evolucionar y dieron origen a las células eucariontes que actualmente conocemos, ¿ya? Y aquí tenemos de lo más simple a lo más complejo, 4 tipos de células o grupos dentro de estas células eucariontes. Tenemos el protista, el fungi, planta y animal, ¿ya? Los protistas se parecen un poquitito a las bacterias. Se dice que están formadas por una célula o muchas células, ¿ya? Un protista puede estar entonces formado por una o por muchas. Unos fabrican su alimento, otros se alimentan de otros seres y viven en condiciones acuáticas más que nada. Nosotros lo podemos encontrar en un lago, en una gota de lluvia, ¿ya? Lo podemos encontrar estos protistas y tienen la capacidad de poder filtrar el agua. Los fungi están representados principalmente por todos los hongos que habitan en nuestro ecosistema, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos el digüeñe que yo les mostré en la imagen, ¿cierto? Que es un hongo, o también tenemos las setas, ¿cierto? Los champiñones, etc. Y los hongos también pueden estar formados por una célula, unicelulares o muchas células. Y se alimentan de otros seres vivos, de partes de estos o de sus desechos. Y no pueden desplazarse, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las plantas, y las plantas no están formadas por muchas células, al igual que nosotros. Sus células forman sistemas muy especializados, o sea que las células aquí comienzan a diferenciarse en sus funciones y fabrican su alimento. Esta es una de las características más importantes dentro de las plantas. En el reino animal están formados por organismos pluricelulares, muchas células lo conforman, sus células forman un sistema muy especializado, también nuevamente tenemos células que tienen una función específica y se alimentan de otros seres vivos para poder obtener cierto su alimento y se pueden desplazar en alguna etapa de su vida para obtener alimento o en el caso de los animales silvestres, ¿cierto? Que se movilizan para poder incorporarse a alguna manada o para retirarse de alguna manada o para buscar a alguna hembra, etc. Entonces aquí vemos dos grupos importantes, células procariontes y células eucariontes. Y una de las características también que representa la célula eucarionte es la presencia del núcleo. ¿Quién lo presenta? Las células procariontes. Otras características que también se mencionan dentro de su texto son la presencia de ADN, ¿ya? Todas las células presentan ADN, perdón. ¿Y qué es el ADN? Es el material genético, la información genética que contiene la información para un organismo, ¿ya? Y en el caso de las procariontes, este ADN tiene una forma circular, o sea que el ADN comienza en este punto, ¿ya? Y posteriormente termina en este punto y en ese punto se cierra, ¿ya? Comienza y se cierra en un mismo punto, ¿ya? Por lo tanto es un ADN circular, cerrado. En el caso del eucarionte es lineal, o sea que comienza acá y termina acá y en ningún momento se une, ¿ya? Por lo tanto es lineal. Y ambos presentan un ADN con doble hebra y helicoidal, o sea que tengo dos cadenas
o dos hebras que se van a entrecruzar de manera helicoidal. Como dije, los procariontes no presentan núcleo, los eucariontes sí, ¿ya? Por lo tanto, la membrana nuclear no está presente en los procariontes, sí en los eucariontes. Parecelular sí presenta en las procariontes y en los eucariontes no presenta, solamente en el reino vegetal, ¿ya? La pared celular es justamente esto que pudo observar Robert Hooke, ¿cierto? Y que acuñó el concepto de células a través de la visualización de celdillas. Presencia de flagelo, el flagelo es este cordón, por así decirlo, que le entrega movilidad a la célula, ¿ya? Y se puede desplazar. En el caso de las procariontes sí se encuentra, en el caso de las células animales sí, y ahí tenemos un ejemplo clásico que es el espermatozoide. Y en las células vegetal no presenta. Para retroalimentar lo que hemos comprendido hasta el momento, los invito a realizar la actividad de la página 17 de su libro. Cualquier duda la pueden hacer a través del WhatsApp, vuelvo a insistir. Entonces, las células, para que puedan realizar las funciones que llevan a cabo dentro de ellas, necesitan de ciertas estructuras internamente, ¿ya? Una de ellas, o en conjunto, todas ellas se denominan organelos celulares, ¿ya? Y eso es lo que vamos a pasar a detallar ahora específicamente, cuál es su estructura, característica y las funciones que llevan a cabo para que en sí pueda funcionar una célula. Como podemos ver aquí, tanto la célula animal como la célula vegetal, que son parte de las células eucariontes que ya vimos, ¿cierto? Presentan estos organelos celulares y los podemos ver aquí. ¿Ven? Tenemos el núcleo, retículo endoplasmático rugoso, liso, citoesquelético, lisosoma, aparato de Golgi, mitocondria, peroxisomas, ribosomas, ¿ya? Hay algunos, o la mayoría de ellos lo comparten la célula animal y la célula vegetal, pero hay algunos de ellos que no son características de una de los dos, ¿ya? Siempre para nuestro estudio vamos a utilizar el ejemplo de la célula animal y vegetal, ¿ya? Para el caso de los eucariontes. En el caso de los procariontes, siempre vamos a estudiar las bacterias, ¿ya? Y aquí también podemos ver que internamente está formado por ciertas estructuras que no son tan complejas como en el caso de la célula animal y vegetal, porque como ya dije, es una célula más bien primitiva, simple, ¿ya? Si bien estas tres células son diferentes a simple vista, presentan tres estructuras que son común para cualquier tipo de célula que nosotros queramos analizar. Una de ellas es la membrana plasmática, número 2, citoplasma, y número 3, material genético. O sea que de estas tres estructuras van a estar presentes en todas las células que nosotros queramos observar y analizar, ¿ya? Ahora pasamos a detallar cada una de las características de estos tres elementos. Vamos a empezar con el material genético. El material genético, como ya dije, es la información genética del organismo y puede estar dispuesto de dos maneras, ¿cierto? Dependiendo de la célula que estemos ubicando o tratando. En las células eucarionte va a estar al interior de una envoltura denominada membrana nuclear, ¿ya? Esta membrana nuclear va a formar ¿cierto? El núcleo, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que el núcleo está formado por una membrana nuclear y internamente por el ADN, ¿ya? En el caso de las células procariontes, como vemos, el ADN bacteriano está libre en el citoplasma, libre en la parte interna de la célula, ¿ya? No tiene una envoltura que la va a proteger, ¿cierto? O la va a envolver, sino que va a estar libre en esta zona, ¿ya? Y en la zona en donde esté el ADN bacteriano, donde se ubique, se va a denominar nucleoide, ¿ya? Número 2, tenemos otro elemento común de todas las células, el citoplasma.
El citoplasma es todo el contenido interno de la célula, es todo lo que podemos ver internamente. Y este va a estar formado por dos elementos, el citosol y el morfoplasma. El citosol es principalmente la parte líquida, ¿ya? Y está formado, al ser la parte líquida, en un 70-80% de agua. Y también sales disueltas o minerales, nutrientes, desechos, gases, etcétera. Ya muchas cosas pueden estar disueltas en el agua. A su vez, tenemos entonces el citosol, que es la parte líquida, y también ahora tenemos la parte sólida, por así decirlo, ¿cierto? Que es la morfoplasma. Y la morfoplasma está formado por todos los organelos celulares que están contenidos dentro de este citoplasma. De ahí podemos encontrar núcleo, retículo rugoso, liso, citoesqueleto, lisosoma, etc. ¿Ya? Todos los organelos celulares están en el morfoplasma. 3. Encontramos entonces que todas las células presentan membrana plasmática. ¿Y qué es la membrana plasmática? Es la envoltura de la célula, ¿ya? Es la envoltura externa, más externa, ¿cierto?, de la célula. Por ejemplo, en esta célula, aquí, podemos encontrar que esta envoltura, ¿cierto?, es la membrana plasmática. O en este caso, ¿cierto?, bueno, aquí existen dos membranas. La membrana más interna es la membrana plasmática. ¿Ya? Y esta membrana plasmática está formada por dos capas de fosfolípidos. ¿Ya? Podemos ver aquí una capa de fosfolípido y otra capa de fosfolípido. Los fosfolípidos tienen naturaleza lipídica, o sea, están asociadas a las grasas, ¿ya? Por lo tanto, forman una barrera aislante entre el medio externo e interno de la célula, ¿ya? Y también está formado por proteínas que permiten el paso y salida de sustancias, ¿ya? Salida, por ejemplo, de desechos, entrada de nutrientes. Entonces, cuando se descubrió la membrana plasmática en las células, se le otorgó al modelo el siguiente nombre, mosaico fluido. ¿Por qué mosaico? Porque la parte superior de la membrana con la parte inferior, si nosotros la comparáramos, es diferente. Y esto va a depender de la disposición también de las proteínas, porque como podemos ver, existen proteínas ubicadas más externamente, otras internamente, ¿cierto? Y no todas están ubicadas en la misma parte, ¿ya? Fluido, ¿por qué? Porque esta membrana es más bien flexible, no es rígida, como por ejemplo la celulosa que está presente en el papel. Por lo tanto, presenta cierta fluidez, ¿ya? Y además que estos elementos, los fosfolípidos, pueden pasar de aquí a abajo o intercambiarse entre ellos, por lo tanto, le entrega cierta fluidez a la membrana. Bueno, y aquí vemos, ¿cierto?, cómo los fosfolípidos se ubican en dos capas, ¿cierto? Una capa arriba, otra capa abajo. Y le entregan cierta... vienen funcionando como cierta aislante, ¿cierto?, entre el medio externo e interno de la célula. También presenta otro componente que es el glicocálix, que es el conjunto, es la suma entre un carbohidrato y una proteína, o un carbohidrato y un fosfolípido, ¿ya? A estos elementos se le denomina glicocálix, ¿ya? Y tienen como función el reconocimiento, o sea, esta célula puede reconocer a otra célula a través de esta estructura, y puede decir que es de la misma especie, por así decirlo, ¿cierto? O sea, del mismo grupo, del mismo tejido, o pertenece a una célula de otro tejido, ¿ya? Dentro de las funciones de la membrana plasmática son muchas, y algunas de ellas son las siguientes. Funciona como un límite, ¿cierto? Ya vimos que separa lo que es el medio externo de la célula del medio interno, ¿ya? Y por lo general también separa el líquido extracelular
extracelular del líquido intracelular, ¿ya? De la célula. Regula el movimiento de sustancias. Como vemos en este GIF, hay sustancias que tienden a salir, otras sustancias que tienden a entrar, dependiendo de si la célula las necesita o no, ¿ya? Y estas sustancias pueden ingresar tanto por la bicapa de fosfolípidos como también por estas proteínas que funcionan como canal, ¿ya? También se le da una cierta interacción, la membrana puede actuar, interaccionar con otra célula a través del proceso de reconocimiento, ¿cierto? También la membrana plasmática le entrega cierta estabilidad y le entrega también la forma a la célula, y la transducción de señales, ¿cierto? También llegan a la célula, por ejemplo, hormonas, que la célula puede reconocer, puede actuar o no, dependiendo si tiene o no el receptor específico para que actúe esa célula, esa hormona, perdón. Ahora vamos a entrar a detallar cuál es la función y las características de los componentes de una célula, ¿ya? Y podemos decir que las células presentan, algunas de ellas, una pared extra, ¿ya? Que es el caso principalmente de las células vegetales y de las bacterias. Algunas de ellas, además de la membrana plasmática, las recubre una pared celular, ¿ya? Y están formadas, en el caso de las vegetales, por celulosa, perdón, ¿ya? El elemento que la forma es una celulosa. Y es permeable a todas las sustancias, a diferencia de la membrana plasmática, que es semipermeable, o sea, deja pasar o entrar algunas sustancias y otras no. Esta membrana o esta pared es permeable a todas las sustancias, no deja entrar a ninguna. Y dentro de la función es otorgarle rigidez y mantiene la forma a la célula, ¿ya? Como dije, las células con su membrana plasmática no presentan, o sea, presentan cierta fluidez. En cambio, con esta pared celular, la célula se vuelve más rígida, ¿ya? Otra estructura que es muy importante dentro de las células eucariontes es el núcleo, ya que es la estructura que aloja el material genético, ¿ya? Ubicado generalmente en el centro de la célula y rodeado por una doble membrana que por lo general se llama membrana nuclear, ¿cierto? Y que presenta ciertos poros, ya que por aquí pasan material genético para que pueda posteriormente expresarse en los ribosomas. Su función en su interior, ¿cierto? Se encuentra el material genético, el ADN, y controla la expresión de las características estructurales y funcionales de la célula, ¿cierto? Como dije anteriormente, las células eucariontes presentan núcleo, las células procariontes no. Posteriormente pasamos a la mitocondria, y las mitocondrias la podemos encontrar tanto en la parte eucarionte, en células animales y vegetales. En el caso de las procariontes no presentan mitocondria. De hecho, ningún organelo que presente membrana está presente en las células procariontes. Por lo tanto, núcleo y mitocondria, que hasta el momento hemos hablado, no están presentes dentro de las células procariontes. Abundante en células que tienen gran actividad y tienen una elevada demanda energética. Por ejemplo, las células musculares y los espermatozoides, ¿cierto? Poseen dos membranas, una interna y otra externa, y poseen sus propios ribosomas y propio material genético, ADN, ¿ya? ¿Y cuál es la función importante dentro de la mitocondria? Es que aquí ocurre la famosa respiración celular, mediante la cual, a partir de la molécula de glucosa que nosotros obtenemos de los nutrientes, ingresa a la mitocondria y posteriormente esta se transforma en una molécula de energía denominada ATP, ¿ya? Y aquí, de esta manera, las células la pueden ocupar para poder obtener energía para los procesos que llevan a cabo, ¿ya? Posteriormente tenemos el cloroplasto, y es esta estructura que está presente solo en células vegetales, ¿ya?
en el caso de los eucariontes, y en el caso de los procariontes, nuevamente, no está presente. ¿Por qué? Porque presenta membrana, ¿ya? Contiene un pigmento denominado clorofila, ¿ya? Y que le da el color verde por lo general a las plantas, y la cual, además de dar el color verde, ¿cierto?, es capaz de captar la energía lumínica del sol y transformarla en energía química necesaria para la fotosíntesis. Posee dos membranas y además un ADN también como las mitocondrias, ¿ya? Este es un cloroplasto, lo que podemos ver aquí, ¿ya? Internamente está formado por los famosos tilacoides, y que en conjunto todos los tilacoides al agruparse forman las granas, ¿ya? En los tilacoides se ubica esta famosa clorofila, ya que le da el color verde a los vegetales. ¿Y cuál es la función de los cloroplastos? Es el proceso de fotosíntesis. ¿Y cuál es la función de la fotosíntesis? Producir nutrientes. Específicamente, ¿qué nutrientes? Carbohidratos, ¿ya? Que le entregan la energía a la planta. Posteriormente pasamos a la vacuola, y la vacuola, como podemos ver, es esta estructura, ¿ya? Que está acá o acá, o también podemos verla aquí, ¿ya? Se encuentra principalmente en las células vegetales. Las células animales la presentan, pero son tan pequeñitas que por lo general se dice que no presentan, ¿ya? Pero sí, en las células vegetales podemos encontrar vacuola. En las células procariontes no encontramos vacuola. Está rodeada por una membrana y ocupa un volumen de casi el 90% de la célula. ¿Por qué? Porque tiene función principalmente de reservorio de agua, ¿ya? Por lo tanto, cuando la planta está en escasez hídrica, por lo general reserva o almacena agua en estas vacuolas. Por lo tanto, puede ocupar casi todo el volumen de la célula. Y regula el intercambio de agua con el medio extracelular. O sea que si la célula está sometida a un medio con mayor concentración, por ejemplo, de minerales, el agua que está presente en las vacuolas por lo general tiende a salir, ¿ya? Para poder regular o equilibrar estos dos medios ambientes. El retículo endoplasmático ahora también es un organelo presente tanto en células animal como en células vegetal, en el caso de los eucariontes, y en el caso de los procariontes no está presente, ¿ya? Si lo vemos en esta imagen, podemos decir que este es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Que viene siendo como un saco, ¿ya? Un saco, que presenta ciertas pintitas, ¿ya? O gránulos, que son los ribosomas. Como dice, son organelos que poseen ribosomas adosados en su superficie externa de la membrana, ¿ya? El número y desarrollo de este organelo depende del tipo de actividad de la célula, nuevamente. Por ejemplo, en las células del páncreas es abundante el RER, retículo endoplasmático rugoso, ya que secreta proteínas, en este caso la insulina. ¿Qué función tiene el retículo endoplasmático rugoso? Principalmente la de producir proteínas, ¿ya? Como por ejemplo la insulina, ¿ya? Que es una proteína, una hormona de origen proteico. Entonces, para cumplir esta función de producir proteínas, sintetizar o producir proteínas, necesita de los ribosomas, ¿ya? Que son estos pintitas que están ahí adosadas a estos sacos que están uno de otro recubiertos, ¿cierto? Ahora pasamos entonces al retículo endoplasmático liso, que como ustedes pueden observar está ubicado al lado del retículo endoplasmático rugoso, y es este saquito también aplanado que contiene conductos, y dice que son sus características, es una trama de tubos ramificados, como podemos ver aquí, pero no presenta ribosomas, si ustedes pueden ver, es liso, ¿ya? Y no presenta los típicos ribosomas que pudimos ver en el retículo endoplasmático rugoso.
¿ya? Su función está implicado principalmente en la síntesis de todos los lípidos, ácidos grasos y otros lípidos que se forman en la célula y que se necesitan para posteriormente construir, por ejemplo, membrana plasmática o membranas propias de aquellos organelos. Dice que es abundante en células endocrinas, que son aquellas células que producen ciertas hormonas de tipo lipídico, y también tiene que ver con la detoxificación de la célula, ya que aquí se metabolizan los fármacos liposolubles que nosotros podemos ingerir. Por lo tanto, este retículo endoplasmático liso lo vamos a encontrar en mayor concentración en el hígado, que es el órgano que es responsable de la detoxificación de ciertas sustancias dañinas para nuestro organismo. Posteriormente tenemos el aparato de Golgi, que está ubicado tanto está ubicado en las células de tipo animal, no así en las células de tipo vegetal, no las encontramos, y obviamente que las células procariontes tampoco están. Son sacos membranosos aplanados, como podemos ver en la imagen de arriba, o también aquí, ¿cierto? En esta imagen electrónica, ¿ya? Sacos aplanados. Empaqueta las proteínas en pequeñas vesículas, o sea que una vez que las proteínas que fueron creadas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Están formadas, llegan al aparato de Golgi, y aquí es donde se la empaqueta, o sea, se le envuelve en una membranita, ¿ya? Y posteriormente pueden quedar dentro de la célula o también expulsarlas, ¿ya? Fuera de la célula si es que se necesita que esas proteínas ocuparlas fuera de la célula, en otra célula o en otra estructura, ¿ya? Los lisosomas presentes en todas las células eucariontes y obviamente que las células procariontes no se encuentran. Número varía de acuerdo al tipo y actividad celular y contienen enzimas digestivas que actúan sobre pH ácido. Acá tenemos las lisosomas en esta imagen electrónica. Dentro de los lisosomas encontramos un contenido, ya que son estas enzimas digestivas que tienen la capacidad de poder destruir todo lo que tome contacto con ellas, ¿ya? Se dice que los lisosomas son como el basurero o la zona donde se eliminan todos aquellos organelos viejos, dañados, o bacterias, o también eliminación de ciertos desechos, ¿ya? Se lleva a cabo aquí. Por lo tanto, tiene gran importancia, ¿cierto?, para la célula para poder eliminar ciertas sustancias que son dañinas o organelos que están en desuso. Este lisosoma se crea a partir de la membrana que el aparato de Golgi le puede otorgar y de las proteínas que el retículo endoplasmático rugoso crea. Para poder complementar lo que vimos en la clase, los invito a que realicen la actividad de la página número 26 de su libro y cualquier frente de duda o consulta la puedan hacer a través del WhatsApp. Así que nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Adiós.